Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, la de cómo un campesino de Siberia, un hombre salido de la nada, llegó a ser la persona más poderosa de un imperio que se desmoronaba. Y para que nos hagamos una idea del panorama, fijaos en esta confesión tan brutal del último zar, Nicolás II. Él mismo lo dice. Esto nos deja claro el tremendo vacío de poder que había en el corazón de una dinastía que llevaba 300 años en pie y que, bueno, ya se tambaleaba. Claro, para entender cómo alguien como Rasputín pudo tener tantísima influencia, primero tenemos que ver qué estaba pasando. Hay que entender la crisis que vivía no solo el Imperio ruso, sino también la propia familia Romanov por dentro. Pensemos que los Romanov llevaban ahí más de 300 años, gobernando uno de los imperios más gigantescos del planeta. Pero al llegar al siglo XX, la cosa había cambiado mucho. Era un imperio lleno, pero llenísimo de contrastes. Y es que era un mundo completamente partido en dos. Por un lado, la corte vivía en un lujo que casi no podemos ni imaginar, y por el otro, la inmensa mayoría de la gente, campesinos en su mayoría, vivían en la miseria más absoluta. Esto, claro, creaba una fragilidad social y política que era básicamente una bomba de relojería. Pero es que en medio de todo este caos nacional, la familia real tenía su propia crisis privada, una que los tenía desesperados y que giraba en torno a su único hijo varón y heredero, el pequeño Alexei. El joven Alexei sufría de hemofilia. Es una enfermedad hereditaria que le transmitió su madre, la zarina Alejandra. Y esto significaba que cualquier golpe, por tonto que fuera, podía ser mortal. Imaginaos la angustia, la supervivencia del heredero y, por tanto, el futuro de la dinastía pendían de un hilo. Y es justo en este ambiente de desesperación pública y privada cuando aparece en escena una figura totalmente enigmática, venida de las lejanas tierras de Siberia, Grigori Rasputín. Porque Rasputín no era nadie. Nació en la pobreza más absoluta de Siberia, un campesino que no sabía leer ni escribir. Su destino parecía ser el de millones como él, el completo anonimato. Pero un día tuvo una especie de conversión religiosa y lo dejó todo. Se convirtió en un peregrino, un vagabundo que recorría Rusia y se iba haciendo un nombre por su supuesta sabiduría espiritual. La gente quedaba fascinada con él. Tenía una mirada intensísima, penetrante y unos sermones que captaban la atención de cualquiera. Muchos empezaron a creer que era un místico, que tenía poderes que no eran de este mundo. Y aquí viene lo importante. Se empezó a correr la voz de que era un sanador, que curaba a la gente con la fe. Y esa fama, la de sanador, no tardaría en llegar a los oídos de una zarina que ya no sabía a qué o a quién acudir. Y es que el tipo tenía un carisma que, vamos, era innegable. Lo describían como hipnótico. Así que cuando todos los médicos se dieron por vencidos con el pequeño Alexei, la zarina, totalmente desesperada, se agarró a él como a un clavo ardiendo. Y contra todo pronóstico, Rasputín parecía ser el único que conseguía parar las hemorragias del niño, algo que parecía literalmente un milagro. Salvar al heredero le abrió a Rasputín las puertas del poder de par en par. Pero claro, esto también desató un escándalo de proporciones nacionales. Su control sobre la zarina llegó a ser total. Ella estaba convencida de que era un enviado de Dios, y su influencia empezó a colarse en todas partes, en quién era nombrado ministro, en qué decisiones se tomaban sobre la guerra, en todo. Esto, como es de imaginar, partió la corte en dos. Por un lado, la zarina y su círculo, que lo veían como un santo, y por otro, la nobleza y el pueblo, que despreciaban a ese monje loco que para ellos manejaba a su antojo a la zarina, que además era de origen alemán y muy impopular. Todo esto en plena Primera Guerra Mundial. La situación era explosiva. La nobleza llegó a un punto de no retorno. Convencidos de que estaban salvando a Rusia de la influencia de Rasputín, un grupo de aristócratas decidió tomarse la justicia por su mano. La noche del 30 de diciembre de 1916, esa fue la noche en que lo mataron. Y fue un completo caos, un plan brutal, chapucero, que más que nada demostraba hasta qué punto estaban desesperados sus enemigos. Pero este acto, que ellos veían como patriótico, no sirvió para salvar a la dinastía. De hecho, visto con perspectiva, quizás lo que hizo fue sellar su destino para siempre. Apenas unos meses después de la muerte de Rasputín, estalló la revolución que él mismo, según decían, había profetizado. La gente salió a la calle pidiendo pan y paz. El zar tuvo que abdicar, y poco después, el reinado de 300 años de los Romanov terminó de la forma más sangrienta posible. Si lo miramos hoy, la historia de Rasputín es mucho más que una anécdota histórica extraña. Se ha convertido en un auténtico símbolo de la decadencia de todo un imperio. Porque, a ver, Rasputín no creó la desigualdad, ni la debilidad del zar, ni el desastre de la guerra.
Esos problemas ya estaban ahí. Pero su increíble ascenso al poder los hizo tan evidentes, tan grotescos, que ya nadie podía ignorarlos. Al final, su historia nos deja con una pregunta fundamental, de esas que nos hacen pensar sobre la historia en mayúsculas. ¿Son las grandes figuras las que cambian el curso de los acontecimientos o en realidad son solo el producto, el síntoma de una sociedad que ya estaba lista para derrumbarse?